La viuda de Genta vivía en un humilde chalecito del barrio obrero. Se notaba que en su época la casa que el sindicato le daba a todos sus afiliados había sido bonita, pero en la actualidad tenía años de mantenimiento atrasado. El salpicre, que alguna vez fue blanco, hoy era de un gris feo producto de la intemperie, el musgo y la falta de una mano de pintura. Las pocas tejas enteras que aún quedaban en el techo estaban manchadas de verdín y las rejas pequeñitas que delimitaban la vereda del terreno estaban totalmente oxidadas y dobladas bajo el peso de alguien que solía sentarse en ellas. Ante la falta de un timbre, Villanueva golpeó las manos. No quiso trasponer las rejas y golpear la puerta, ya que esto podía ser tomado como una falta de respeto. La señora que salió a atender era absolutamente acorde con la casa, aunque parecía no tener más de 60 años, todo en su aspecto era viejo. Sus guillerminas estaban gastadísimas y formaban, junto con la falda que caía por debajo de las rodillas, el saquito de hilo descolorido por el tiempo y unas medias de lana totalmente desubicadas para la época del año en la que estaban, un cuadro de pobreza franciscana irreparable. La cara redonda y blanca de la señora estaba enmarcada por una melenita corta de pelo entrecano sujeta por una vincha tan vieja y desteñida como el resto de la vestimenta. Más allá del aspecto decadente de la ropa, lo que más llamó la atención de Villanueva fue el abatimiento que mostraba el rostro de la señora. Se veía desde la distancia que separaba la vereda de la puerta de la casa que esa persona había sufrido mucho y su cuerpo, pero principalmente sus facciones, lo dejaban claramente a la vista. En alguna época podría haber tenido un rostro agradable, pero una horrible quemadura prácticamente la desfiguraba. «¿Señora Juárez?», preguntó el gordo. «Sí». «María Rosa Juárez». «Sí, señor, soy yo». «Buenos días, señora. Soy el inspector Villanueva. Yo hablé con usted anoche. Le pregunté si hoy podía atenderme. Es por el asunto de su marido». «Ah, sí, pase. Por favor, no levante la voz». «Perdón, no sabía que había alguien durmiendo», se disculpó el gordo casi en un susurro. «Venga, entre. No hay nadie durmiendo, pero no quiero que los vecinos se enteren de este tema. ¿Vio cómo es la gente de mala?». «Sí, tiene razón. Perdóneme». «Pase, siéntese. ¿Quiere un cafecito?». Villanueva aceptó más por compromiso que por deseo mientras su pesado cuerpo hacía rechinar las junturas de los viejos sillones. Mientras la señora iba a la cocina a buscar la infusión, se limitó a recorrer con su vista el recinto. El juego de sillones, los muebles, el piso de parquet, la pintura de las paredes, todo parecía haber sufrido los estragos del tiempo de la misma manera que la fachada exterior de la casa. Todo era antiguo y desgastado. La falta de cariño para con la vivienda parecía demostrar un desprecio por todo lo material, rayano con la dejadez. Villanueva sabía perfectamente que las apariencias engañan, pero todo lo atinente a esta señora evidenciaba un estado de abandono tal que seguramente un psicólogo podría asociarlo a algún tipo de desorden conductual. El ambiente olía a falta de ventilación y la ausencia de luz natural debido a las pesadas cortinas que estaban herméticamente cerradas le daban un aspecto aún más lúgubre. Las paredes habían tenido cuadros, pero ahora solo se veía las manchas de distinto tono de color de pintura en el lugar donde estos habían estado. Los muebles tampoco tenían imágenes de ningún tipo y solo había un pequeño florero sobre una mesita ratona con un par de margaritas muertas hacía tiempo. Cuando la mujer regresó venía con una bandeja con una sola taza de café que, para estar acorde con el resto de la vivienda, estaba cachada en un borde. Antes de llegar hasta donde estaba sentado, la mujer se detuvo frente a uno de los escasos muebles de la sala y con movimientos cortitos de la mano intentó sacar alguna pelusa indistinguible, como si con ese gesto pudiera demostrar cierta pulcritud. A Villanueva la actitud le pareció más de disculpas que de verdadero interés. «Gracias», dijo Villanueva en voz baja, «¿usted no toma?». «No», contestó secamente María Rosa, «desde el accidente le tomé cierta aprensión al café», decía mientras señalaba su cara quemada. «Ah, perdón. No sabía de su accidente». «Sí. Yo lo llamo accidente porque de alguna manera tengo que llamar a todo aquello que me pasó después de haber conocido a Genta». Que a su esposo lo llamara por su apellido le decía mucho a Villanueva acerca de esa relación. «Justamente yo venía a preguntarle por Genta». El gordo prefirió mantener el nivel de distanciamiento usado por la señora, si no le molesta y para no robarle mucho tiempo necesitaría hacerle algunas preguntas sobre él. «Sí, por supuesto. Cuanto más rápido empecemos más rápido terminaremos», se notaba claramente la incomodidad de la mujer ante la situación. «Bueno, y discúlpeme si soy brutalmente directo,
pero mi experiencia me dice que en estos casos es mejor no andar con vueltas. Empezó a hablar el inspector parsimoniosamente mientras sacaba del bolsillo de su camisa una libretita para tomar notas. Como usted ya sabe, Genta fue brutalmente asesinado hace un par de días atrás. Sí, usted me lo dijo anoche. Si no era por su llamado yo no sabía nada. Se hizo un silencio incómodo, y la verdad es que hubiera preferido mantenerme en mi ignorancia. Noto cierta aprensión hacia el señor Genta. Los años de trabajo le habían dado a Villanueva el oficio para saber llevar a sus entrevistados para el lado que él quería. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su esposo? Por favor, no se refiera a él de esa manera. Su pedido parecía una súplica. La definición de esposo nunca le quedó bien a ese señor. El distanciamiento de la señora en el trato para con el muerto era más profundo que lo que Villanueva creía. Además, nombrarlo como mi esposo no hace más que demostrarme lo equivocada que estaba en aquella época. Le pido disculpas nuevamente. Le repito la pregunta, ¿cuándo fue que vio por última vez a Genta? Hace años, mientras todavía estaba en la cárcel. Fue durante una visita de los fines de semana. No recuerdo exactamente cuándo, pero sí sé que era invierno ya que estábamos tomando un café bien caliente y en uno de sus arrebatos me tiró su taza en la cara. Decía esto mientras señalaba nuevamente su rostro. ¿Tiene usted alguna idea de quién podría haberlo matado? No tengo idea y no la quiero tener. El gordo se daba cuenta que la aprensión se transformaba lentamente en odio. Dios me perdone por lo que voy a decir, pero es más fácil enumerar la gente que no quería matarlo que la que sí. Era una persona definitivamente maligna y alardeaba de su maldad. Si usted lo hubiera conocido se habría dado cuenta que no era muy difícil odiarlo. ¿Y cómo hizo usted para conocer semejante personaje? Yo pertenezco, mejor dicho, pertenecía, María Rosa se corrigió vergonzosamente sobre la marcha, a la comunidad evangélica, Cauces de Salvación. Como parte de nuestra prédica visitábamos cárceles y dábamos charlas de acercamiento a Dios con los reclusos. En una de esas reuniones lo conocí. Y cuénteme, ¿cómo era él? ¿Qué clase de persona le parecía que era? Era un tipo lindo y parecía bueno. Esa clase de hombres a los que Dios pone a prueba para poder juzgarlos. ¿Usted sabe que Dios siempre nos pone a prueba? Sí, señora, por supuesto. Villanueva no quiso entrar en la disquisición filosófica acerca de que Dios, para ser tal, no necesita probar nada porque todo lo sabe. Cuénteme más de él, por favor, continuó el inspector. Tenía una actitud ganadora. Parecía muy seguro de sí mismo, tenía una mirada inteligente y penetrante. Con el tiempo me di cuenta que también era una mirada de maldad contenida, solo esperando el momento adecuado para aflorar y atacar. ¿Y con ese señor usted se casó? Villanueva estaba genuinamente asombrado. Sí, la respuesta corta denotaba una expresión de clara derrota. Tras las reuniones nos quedábamos charlando. Usted se imaginará, hablaba ahora con marcado pudor, yo nunca fui muy ducha con los hombres y Genta parecía tan encantador y sinceramente interesado en mi persona que me dejé llevar por el entusiasmo. Me di cuenta de que en cada nueva reunión él se sentaba cada vez más cerca mío, y un día por fin me tocó las manos. ¿Sabe usted lo que se siente al ser tocada por primera vez por un hombre? No, señora, no lo sé. Los hombres no suelen tocarme y menos en forma cariñosa. Las formas de la mujer empezaban a exasperar a Villanueva. El calor y la firmeza de esas manos me daban la impresión de ser protectoras, como si fuera él el que me ayudaba a mí y no al revés. La mujer se detuvo un instante en su relato. Mi inocencia de aquella época fue lo que le permitió que me hiciera cualquier cosa. Pero usted sabía que él había violado y matado. Conocía las razones por las cuales estaba encarcelado. Sí, pero para juzgar a los hombres está Dios. Si él estaba realmente arrepentido de sus actos y además el Señor me lo había puesto en el camino, ¿por qué no habría de creerle? Villanueva se sorprendía de la ingenuidad de esta mujer. Yo me veía a mí misma como la oportunidad para salvar a ese alma descarriada, continuó María Rosa con entusiasmo estático. Me sentía como el instrumento que el Todopoderoso usaba para redimir a ese hombre que había tenido la mala fortuna de caer en el pecado. Pero además hay otro tema, la mirada de la señora, que hasta ahora estaba posada en la nada, se cruzó con la del gordo y éste pudo percibir una intensidad beatífica. Al salvarlo a él me salvaba a mí misma, ya que mi vida a partir de ese momento empezaría a tener sentido. Me casaría con ese hombre y lo llevaría por la senda del bien. ¿Usted entiende lo que le digo? Sí, por supuesto, mintió descaradamente Villanueva sin lograr discernir si este tipo de razonamiento era de una persona ingenua o estúpida, y si estaba tan convencida de sus actos por qué dejó de verlo. María Rosa no contestó de inmediato.
Su silencio, su cuerpo inclinado hacia adelante como queriéndose cerrar sobre sí mismo como en un vaivén autista, sus manos nerviosas entrelazándose los dedos y haciéndoselo sonar estrepitosamente le daban al gordo la impresión de que la mente de la mujer hurgaba en recuerdos dolorosos y el breve interrogatorio lo sacaba a flote generando un llanto de desahogo contenido por años. Mientras se secaba las lágrimas con una de las servilletas de papel que había traído con el café, continuó con su relato. Me costó bastante tiempo darme cuenta que estaba equivocada. Luego de casarnos, y durante las visitas conyugales, se cansó de maltratarme de mil formas, actos que prefiero no recordar. Ahora su llanto acongojado era realmente conmovedor. En aquel momento yo pensaba que eso era una expresión de amor, vio. Nunca había estado con un hombre y no tenía experiencia, pensé que tener relaciones era eso. Por eso tampoco dije nada. Son oscuros y misteriosos los caminos del Señor. ¿Quién era yo para cuestionar lo que Dios me ponía en el camino? Me sentía como aquellos mártires de los inicios del cristianismo que demostraban el poder de su fe a través del dolor del cuerpo. En una de sus palizas me hizo perder el bebé que llevaba dentro, su bebé. ¿Se da cuenta? Ahora también había asesinado a su propio hijo. Era un monstruo. La última vez que lo vi le dije que no iba a pasar más a las habitaciones con él. No iba a dejar que me siguiera fajando. Las señoras de la comunidad me habían dicho que lo que me pasaba con él no estaba bien y que la violencia no tiene nada que ver con lo que Dios dispone para nosotros. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo reaccionó? Se rió a carcajadas y de la nada me tiró el café en la cara. Se armó un escándalo bárbaro. Vinieron los guardias y se lo llevaron a la fuerza aunque él en realidad no se resistió en lo más mínimo. Yo lloraba del dolor por la quemadura, pero él se reía a carcajadas mientras me gritaba, puta de mierda, ya me las vas a pagar. ¿Se imagina usted cómo me puedo haber sentido yo, que ni siquiera sabía que era una puta? No volví a verlo. ¿Por qué cree usted que Genta hizo eso? Porque era malo, simplemente malo. Durante unos instantes María Rosa se mantuvo callada como tratando de buscar las palabras adecuadas para poder seguir con su relato. ¿Usted sabe que el diablo existe? Le preguntó al inspector mientras lo miraba con unos ojos frenéticos que lo sorprendieron. Mis convicciones religiosas no son relevantes, señora. El gordo intentó esquivar olímpicamente la pregunta. Acá lo importante es lo que usted pueda contarme de Genta. Pero si es importante, el tono exaltado volvió a llamarle la atención a Villanueva. Es importante porque este tipo era el diablo, era el mal encarnado, era la demostración viviente de todo lo que no debe ser. Si le sirve de consuelo, le recuerdo que Genta está muerto. Sí, ya me lo dijo anoche. El estado emocional de la señora era sumamente frágil. El silencio a continuación denotaba su lucha interior entre lo que realmente sentía y lo que hubiera querido sentir. Finalmente explotó a los gritos, que el Señor se apiade de mi alma por lo que voy a decir, pero el tipo que lo mató hizo realmente justicia. Ese demonio no podía estar entre la gente de bien. No merecía estar entre nosotros. La situación incomodaba grandemente a Villanueva y se estaba tornando inmanejable. Le pido disculpas a usted porque sé que el Todopoderoso jamás me va a perdonar. María Rosa parecía un poco más calma y se secaba las lágrimas y los mocos que embadurnaban su cara con las últimas toallitas de papel que quedaban. Ese tipo me hizo mucho daño y le voy a confesar algo indigno pero real. Sentí un enorme alivio cuando anoche usted me dijo que Genta había muerto. Genta no se murió, lo mataron, aclaró innecesariamente el gordo. Da lo mismo. Los movimientos de la mujer habían pasado de sus manos a los brazos y luego al resto del cuerpo haciendo que en su conjunto pareciera ser víctima de un ataque de epilepsia y sus estados de ánimo subían y bajaban por una montaña rusa. Lo importante es que no está más. Cálmese, señora. Villanueva se sentía totalmente desbordado por la situación. Perdón, Diosito, por haberte fallado. La mujer pasó del llanto a los gritos pelados. No fui la herramienta adecuada para cumplir con tus designios. No pude contener al demonio en la cárcel donde lo habías puesto y ahora lo llevo conmigo a todas partes dibujado en mi cara. Ahora soy la abanderada del mal. Había vuelto al llanto acongojado. Llévame, Dios, llévame. Terminó de decir esto y se calmó repentinamente. Su mirada quedó fija, clavada en la nada y tras unos segundos que a Villanueva le parecieron una eternidad en la cual por fin Dios venía a llevársela, volvió a romper en un llanto desconsolado mezclado con permanentes súplicas al Señor para que la perdonara por sus blasfemias. Villanueva, que se jactaba de saber manejar a sus interlocutores, entendió que no iba a poder obtener mucha más información de esta señora.
El dolor contenido a lo largo de los años por María Rosa había aflorado ante la mención de Genta y había desparramado sobre Villanueva toda su pestilente pus como si fuera una pústula hedionda. No había ni fe, ni credo ni culto que pudiera sanar a esta mujer y estaba claro que las virtudes del perdón, que su religión tanto pregonaba, jamás podrían ser aplicadas en este caso. El olvido hubiera sido un buen remedio, pero bien sabía el gordo por sus vivencias personales, que ese tesoro no estaba disponible para todos. El gordo se levantó lentamente del sillón, incapaz de seguir escuchando el llanto desgarrado de la mujer. Mientras se dirigía hacia la puerta, una sensación de pesadez se apoderó de él. En su mente no dejaba de retumbar la palabra mal, como un eco interminable. Había visto muchos casos a lo largo de los años, pero algo en la historia de Genta y de esa mujer rota le provocaba una angustia particular. ¿Qué era el mal, en realidad? Era algo innato en el ser humano, o se alimentaba de las circunstancias, de la desesperación, del abandono. Genta había sido un ser sin piedad, un hombre que disfrutaba con el sufrimiento ajeno. Pero, ¿realmente nacía así o la vida lo había moldeado en su oscuridad? Villanueva se detuvo un momento frente a la puerta, mirando a la señora que seguía sollozando en su rincón. Ella había hablado de Dios, del perdón, de las pruebas divinas, pero en sus ojos solo había un reflejo de sufrimiento y una condena que ni el tiempo ni la fe podrían borrar. El mal, pensó, es tan humano como la bondad. Pero hay quienes se pierden en él y nunca vuelven. Sintió una punzada en el pecho, algo más cercano a la compasión que al juicio. Quizás nunca sabría si el hombre que mató a Genta lo hizo por venganza, por justicia o por pura maldad. Pero algo le decía que en este mundo no había un solo camino recto, todos estaban plagados de sombras, y a veces, las líneas entre el bien y el mal eran más difusas de lo que quería creer. Sin pronunciar palabra, salió de la casa, dejando atrás no solo la pesadilla de esa mujer, sino también el peso de su propia reflexión. La maldad, como la bondad, se puede hallar en los rincones más oscuros de la humanidad. Y tal vez, solo tal vez, había algo peor que el mal mismo, la desesperanza de no poder escapar de él.